Bienvenidos amigos, estamos esperando a que lleguen nuestros invitados. Hoy vamos a tener un poco de historia, un poco de la cronología de Israel. Vamos a hablar sobre el antiguo Israel versus el Israel moderno. ¿Qué es lo que nos depara? Así que bueno, estamos esperando a que vayan llegando nuestros seguidores. Esperemos que sea de su agrado esta conversación, porque realmente esto es de interés general, de interés público, donde necesitamos sí o sí saber la verdad, saber qué es lo que nos depara a nosotros, ¿no? a futuro, como tanto religioso, tanto como soberanía de cada pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene? Estamos hablando vamos a hablar sobre esto. Vamos a decir qué es el antiguo Israel versus el Israel moderno. ¿Qué es lo que se diferencian entre ellos? Entonces, vamos a hablar aquí sobre lo que es un debate y sobre lo que realmente que lo que nos depara a futuro. Así que bueno, estamos esperando que lleguen nuestra gente para seguir aquí en vivo, en directo por TikTok. Más adelante haremos los vivos en YouTube también. Y bueno, yo quiero saber qué es lo que nos depara a futuro. Así que bueno, mientras la gente se va conectando, estamos esperando. Seguimos esperando, amigos, que se conecten un poco más de gente y vamos a hablar sobre el Israel antiguo versus el Israel moderno, que es lo que nos depara a nosotros, ¿no? A futuro, y qué tanto de verdad hay en el Israel moderno, si son compatibles con el Israel antiguo. Así que bueno, en 5 minutos arrancamos este vivo, y esto es para interés general, porque hay verdades que no se dicen y hay mentiras que se disfrazan como verdad. Y esto traerá quizás un poco de controversia en opiniones, porque hay cristianos protestantes donde levantan al Israel moderno como si fuera el Israel antiguo, donde vamos a marcar qué se diferencian y qué es lo que hay detrás de todo esto a nivel mundial desde la actualidad. En 5 minutos arrancamos, amigos, y esto ya nos quedan, son las 5 y 15 minutos, 5 y 20 arrancamos. Realmente esperemos que sea un informe para concientización para todos ustedes. Y vamos a poner una verdad que no se maneja en el día a día, ¿no? Es una verdad que se oculta, es una verdad que a veces nos mantiene, al no saber estas verdades que vamos a hablar acá en el mundo asombroso, porque esto es lo que nos lleva, ¿no? También, esto es el mundo asombroso. Esto es lo que nos dedicamos nosotros, a develar misterios, verdades, mentiras, que es lo que nos ocultan. También hablamos sobre ciencia, tecnología, como fue ayer.
Ayer recuerdan, hablamos de la inmortalidad, ¿no? Lo que la ciencia ya, hoy en día ya está, ya se sabe, ya creamos los primeros en los laboratorios, ya se creó los primeros ratones que de la vejez volvieron a la juventud. Eso fue lo que hablamos ayer. Y de acá a 15, 20 años ya por pastilla, por goteo, se implementará en la humanidad la inmortalidad, porque ya está bueno. Eso es lo que hablamos ayer y lo pueden buscar en los videos, tanto en TikTok como en YouTube. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos, 3 minutos para empezar el vivo y hablar sobre esto, que es el Israel antiguo versus el Israel moderno. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? ¿Tienen compatibilidad o no las tienen? Vamos a hacer este informe completo, a donde yo diría que estos temas se tendría que tocar también, no solamente nosotros lo tocamos acá, pero tendría que ser a nivel también teológico en diferentes iglesias, ¿no? Tanto católicas como protestantes, ¿no? Porque esto a veces se deja de lado, no podemos, nosotros nos dedicamos a informar sobre la verdad, pero también tenemos que incitar a que esas iglesias cristianas, protestantes, católicas, ortodoxas, hablen sobre esto, hablen sobre lo que no se habla, lo que se oculta, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto, en qué se diferencia en el Israel antiguo y con el Israel moderno. ¿Son parecidos, son compatibles? ¿Tienen una conexión o no las tienen? Y esto nos hemos dedicado a buscar un informe completo, histórico, cronológico, a donde no hay una contradicción a lo que nosotros vamos a dar este informe. Y este informe, bueno, le allega a todos, tanto católicos, ortodoxos, cristianos, protestantes, porque es una verdad que a veces desconocemos y por eso nos manipulan. 5:20 empezamos, amigos, y esto es lo que se viene. Vamos a hablar sobre lo que es el Israel antiguo, si tiene una conexión con el Israel moderno o no las tiene. Esto es de interés para todo cristiano, para todo lo que creen más en esta parte del mundo, todo lo que es la Hispanoamérica, que hoy en día está un poco cruzado ideológicamente y bueno, entonces ustedes, nosotros, esperemos que tengan una conexión de interés general como la tenemos nosotros para develar estos misterios y esta realidad. Así que bueno, en un minuto ya arrancamos el vivo, vamos a hablar sobre el Israel antiguo y el Israel moderno. ¿Qué clase de conexión tienen? Si las tienen o no las tienen. Vamos a hablar qué verdades hay en este mundo. Entonces, sean bienvenidos, esto es Mundo Asombroso y esto, lo que realmente, por eso llamamos Mundo Asombroso, porque esto es lo que vamos a dar, este informe realmente llegará como un interés general y hay una controversia total para lo que no puedan contradecir, porque no hay ninguna contradicción acá, hay datos históricos, verídicos, cronológicos para toda esta verdad. Bienvenidos y que sea de total interés y una información válida para todos ustedes que puedan seguir aquí. Entonces, sean bienvenidos, esto es Mundo Asombroso y vamos a empezar. Israel antiguo versus Israel moderno. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? Lo que nos titula hoy en día, el Israel antiguo versus el Israel moderno. Bueno, vamos a hablar. Primer punto, vamos a hablar sobre la cronología del gran engaño, el falso Israel y las sombras del Apocalipsis. Esto es lo que nos llegará a todo esto estamos ahora, ¿no? Bueno, vamos a empezar a donde,
cuando Israel, vamos a empezar del principio de Israel, ¿no? Vamos a empezar sobre eso, porque para entender el presente tenemos que evaluar el pasado. Así que sean bienvenidos y empezamos. Para entender el presente debemos seguir rigurosamente la línea del tiempo histórico, debemos ser estudiosos metodológicos, cronológicamente, ¿no? A través de la historia tanto bíblica como la historia, la historia universal. O sea que, bueno, aquí empezamos. Entonces todo esto empieza en el siglo 8 a.C., ¿no? En los imperios de Asiria, el gran imperio, un imperio terroríficamente sanguinario, a donde azotó en la antigüedad a todos los pueblos alrededor de Asiria, que fue el primer gran imperio con un ejército totalmente profesional, porque antes de Asiria no existían los ejércitos profesionales, o sea, había una guerra, se juntaba el pueblo, los campesinos y salían a batallar. Bueno, el imperio asirio fue como el primer imperio que creó un ejército profesional. A través de esto fue conquistando y expandiéndose por todo Medio Oriente y llegó hasta las puertas de Israel, ¿no? Israel en ese tiempo tenía, estaban las 12 tribus, ya estaban asentados el pueblo de Israel. El pueblo asirio lo que hizo fue, Israel estaba dividida, estaba en una guerra civil, tenían las 10 tribus, el reino del norte de Israel, contra el pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, y el pueblo de Benjamín. Bueno, los pueblos del norte fueron invadidos y azotados y destruidos por el imperio asirio, ¿no? Y bueno, este imperio asirio invade y deporta masivamente a las 10 tribus, al imperio del norte, al reino del norte de Israel. Estas tribus se dispersan, porque lo que hacía el imperio asirio era exportar a la gente, a la comunidad de cada pueblo, ¿no? Y lo deportaba y lo llevaba para otras regiones. Deportaba un pueblo entero, o sea, Asiria conquistaba un pueblo entero y los deportaba hacia otros lugares. ¿Para qué? Para que ese pueblo pierda su religión, su etnia, su cultura. Entonces esto es lo que hacía el pueblo asirio. Entonces el imperio asirio, una vez que invadió, deportó a las 10 tribus de Israel y las mezcló por todo el reino asirio. Con esto ya se pierde la genealogía y la sangre de las 10 tribus de Israel, quedan en el olvido. Esto pasaba en el siglo 8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, una vez que las 10 tribus se dispersan y son deportadas por el imperio asirio y se pierden para siempre en las regiones de Media y Asiria, desapareciendo como entidad étnica identificable. Esto está en las fuentes antigüedades de los judíos, lo dice también Flavio Josefo en el libro de Reyes y Segunda de Reyes 17. O sea, esto es lo que estamos hablando, no estamos inventando nada. Entonces las 10 tribus del pueblo del norte del reino de Israel queda totalmente en el olvido, se pierde para siempre. 10 tribus de Israel quedan en el olvido, en el destierro, para siempre. Entonces ya no es Israel, ¿no? Y entonces, bueno, lo que venimos acá ahora, vamos, en el año, ahora nos pasamos del imperio asirio, en el siglo 8 antes de Cristo, ahora vamos al año 70, en la era cristiana, ¿no? La era cristiana, ¿qué es lo que pasa en la era cristiana? Ya han pasado varios siglos. Tras la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, se cumple la profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Las legiones del Imperio Romano, bajo el mando de Tito, el emperador, arrasan la ciudad y queman el segundo templo. El primer templo era del rey Salomón, que también fue destruido, pero el segundo templo también fue destruido. Entonces, marcando el fin político de la nación judía en Medio Oriente.
Las fuentes, vamos a la guerra de los judíos, está en un libro, y Flavio Josefo, ¿no? Y en el año 135, en era cristiana, la famosa rebelión de Bar Kokhba, el emperador romano Adriano expulsa definitivamente a los remanentes de Judá de Palestina. O sea, el emperador romano termina de expulsar a las últimas dos tribus que quedaban en Jerusalén, que era Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, estos han quedado también desterrados y deportados y quedan divagando por el mundo, que históricamente después se terminan perdiendo culturalmente, étnicamente, y se pierde toda la genealogía. Esto fue después de Jesús. O sea, cuando llega Jesús, todavía el pueblo de Israel tenía el linaje del rey David, que llegaba venía de la tribu de Judá. Del linaje del rey David llegaba el Mesías. Bueno, una vez que llegó Jesús, Judá, en el año 135, en la era cristiana, se terminan disolviendo también la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya no queda nada de Israel. El Israel antiguo en el año 135 queda totalmente ya olvidado, ¿no? El emperador romano Adriano expulsa definitivamente a los remanentes de Judá, de Palestina, prohibiéndole la entrada a Jerusalén. Y comienza la famosa diáspora global. El pueblo judío queda esparcido por el mundo sin tierra, sin templo y olvidado en el tiempo histórico y tribal. Esto estamos hablando de lo que le ha pasado al antiguo pueblo de Dios, ¿no? Que vamos a hablar de esto. ¿Por qué Dios había elegido un pueblo? Esto viene de los tiempos de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que de él hará una nación para que no sea olvidado el nombre del Dios verdadero. Bueno, esto se termina ese pacto una vez ya llegado Jesús, una vez que ya Jesús llega, porque de la descendencia de Abraham, Dios enviaría a un Mesías, a uno que guiara al mundo, ¿no? Una vez que ya se cumple esa profecía, que ya llega Jesús, el pueblo de Israel queda totalmente desterrado de Israel, de Jerusalén, ya no se vuelve a conectar nunca más, ¿no? Con el fin del sistema, bueno, entonces que ya viene una nueva era. Después de Jesús, Jesús deja ya unas enseñanzas y dicta también una orden, ¿no? Entonces vamos a la escena 2, que habla sobre la nueva era de la promesa universales. Son promesas que son para todas las naciones, para todo el mundo. Con el fin del sistema sacrificial, porque hasta antes de Cristo se sacrificaban animales, ¿no? Ya se llega al fin, porque Cristo, el Cordero de Dios, marca como que Él ya toma como sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Entonces, con el fin del sistema sacrificial y nacional del templo terrenal, se inaugura una nueva era de promesas abiertas a todas las naciones. Las propias palabras de Jesús registradas en los evangelios marcaron este giro universal. Entonces, hay una nueva era. Después de Jesús ya viene una nueva era. ¿Qué fue lo que mandó Jesús a decir? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, este es el Israel antiguo. Pero ¿qué es lo que tiene que ver con el Israel moderno? Vamos a seguir, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la falsificación étnica y el origen házaro del falso Israel. Ahora ya venimos a la edad moderna. Ya hablamos del antiguo Israel, cómo fue dispersado por todo el mundo, cómo se perdieron toda la genealogía, la sangre verdadera de los hijos de Abraham.
cómo se perdieron las 10 tribus en el imperio asirio, que fueron deportados las 10 tribus del reino de Israel, quedando solamente Judá y Benjamín. Hasta el año 135 en la era cristiana, donde Adriano el emperador termina de deportar a todos los judíos que quedaban en Jerusalén, los deporta y les prohíbe la entrada a Israel, ¿no? A Jerusalén, y nombrando a Israel, Jerusalén como la Palestina. Y ahora vamos a la era moderna, cómo empiezan los nuevos judíos, que ya no tienen nada que ver con el Israel antiguo. Ahora vamos a hablar del Israel moderno, que no tiene ninguna conexión sanguínea, no tiene ninguna conexión cultural ni étnica. Y esto es lo que vamos a hablar ahora del Israel moderno y la gran mentira. Vamos a hablar, bueno, esta es la escena parte 3, la falsificación etnológica y el origen házaro del falso Israel, ¿no? Así que, bueno, ¿quiénes son entonces los que hoy reclaman el título de pueblo elegido? La antropología histórica y la investigación genética aportan datos reveladores. En el siglo VIII, en la era cristiana, ¿no? Estamos hablando del año 135, que fueron deportados los últimos judíos que estaban en Jerusalén, fueron deportados por el Imperio Romano. Ahora vamos a venir a hablar de, en el siglo, o sea, esto pasó en el año 135, cuando fueron deportados todos los últimos judíos que quedaban en Jerusalén, y ya pasa, ahora vamos al siglo VIII, en la era cristiana, o sea, del siglo VIII al siglo X, ya han pasado casi 7 siglos del Israel antiguo, que ya se ha dispersado, ya se ha olvidado, ya se perdió la cultura, la sangre, y no ha quedado nada, ¿no? Entonces, en el siglo VIII, o sea, 7 siglos después de que Israel fue deportado, son 700 años, donde Israel fue, terminó convirtiéndose, mezclándose con las otras culturas, ¿no? Con otras etnias, y se olvidó. Pero en el siglo VIII, del siglo X, en la era cristiana, en las estepas del Cáucaso y norte del Mar Negro, el poderoso imperio de los házaros, un pueblo de origen túrquico, o sea, nada que ver con Israel, nada que ver con Medio Oriente, adopta formalmente el judaísmo rabínico como religión de Estado, ¿no? Estas fuentes documentales históricas como la correspondencia házara y los registros del Imperio Bizantino y de los pueblos árabes. Entonces estamos hablando de que 7 siglos después, un imperio del Cáucaso y del norte del Mar Negro se convierte en la religión judaica rabínica como religión de Estado. O sea, 7 siglos después de que todo Israel antiguo haya sido deportado. Bueno, tras el colapso del imperio házaro, que todo fue en el siglo XII y siglo XIII, en la era cristiana, estas poblaciones migran, o sea, este pueblo túrquico migra masivamente hacia Europa Oriental, dando origen histórico a las comunidades judías que hoy en día conocemos, pero no tienen nada que ver con el antiguo Israel. Recordemos que el imperio házaro de regiones túrquicas de la estepa del Cáucaso y del Mar Negro se convierten todos ellos al judaísmo, y bueno, una vez que cae el imperio házaro, una vez que colapsa el imperio házaro, las poblaciones túrquicas migran masivamente hacia la Europa oriental, dando origen histórico a las comunidades que hoy conocemos, ¿no? Judías, entre comillas, askenazis.
y se acomodan en Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania. Entonces ya estamos hablando en la era moderna, donde ya el antiguo Israel es olvidado y hay un moderno Israel con otra cultura, con otra etnia, con otra sangre que no compatibilizan en nada con el antiguo Israel. Entonces, empecemos otra vez. Tras el colapso del imperio házaro, estas poblaciones migran a la Europa oriental. Se acomodan en Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania. Son házaros, son turcos, nada que ver con el israelita antiguo, con el pueblo Israel antiguo. Entonces, bueno, y esto es, estas fuentes lo documentan historiadores como ensayista, por ejemplo, Arthur Koestler, en su obra de 1976, La 13ª tribu de Israel. También el profesor israelí Shlomo Zahn, en cómo se inventó el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío moderno. O sea, esto ya estaban hablando en 1976 sobre el nuevo Israel, que no tiene nada que ver con el antiguo Israel. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora ya hablamos del antiguo Israel, cómo fue deportado las 10 tribus por el imperio asirio y destruido por completo y olvidada las 10 tribus de Israel, quedando Israel en Jerusalén, el pueblo de Judá y Benjamín. Quedó pues en el año 135 con Adriano, el emperador romano, termina de deportar a todos los judíos restantes que quedaban en Jerusalén. Y ya del año 135 al siglo 7, 8 al 10, quedan olvidados el pueblo de Israel. En el siglo 8 al siglo 10, el imperio házaro, ¿no? Se vuelve otra vez, como religión oficial lo toma al judaísmo. Pero ahí ya cuando lo toma el imperio, ya no hay una conexión de sangre, una conexión cultural, una conexión genealógica con los hijos de Abraham, que era el antiguo Israel. Entonces estamos hablando del imperio házaro como una nueva era, el Israel moderno, que se reinventa en los tiempos del imperio házaro. Una vez que el imperio házaro cae, vuelven, se dispersan en toda Europa oriental, como en Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania, y ahí se crean las comunidades judías modernas, ¿no? Pero esto, recordemos, no tiene nada que ver con el Israel antiguo, sino que eran el imperio túrquico, házaro, adopta como religión oficial, pero ya no hay sangre ahí. O sea, imagínense en un imperio cuántas familias, cuánta gente hay, ¿no? En ese imperio, cientos de miles, y adoptan como religión oficial pero ya no son los hijos de Abraham. Ya está, ya se terminó. El imperio, el Israel antiguo queda terminado. Una vez que el imperio házaro adopta como religión oficial, instantáneamente se convierten al judaísmo cientos de miles de personas. Pero ya no hay una conexión, ni cultural, ni sanguínea, ni étnica, ni nada con el Israel antiguo. Entonces empezamos acá en la era moderna, ¿entendés? Entonces la era moderna empieza cuando el imperio házaro se disparce toda su gente y caen en Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania como las comunidades judías actuales, pero recordemos, no tiene nada que ver con el antiguo Israel, ¿no? Porque el imperio házaro, yo quiero que entiendan esto, ¿no? El imperio házaro, cuando adopta como religión oficial el judaísmo, instantáneamente se convierte en cientos de miles de personas, pero no tiene nada que ver con la sangre de Abraham. El antiguo Israel ya fue desterrado, ya fue olvidado. Después de la llegada de Jesús, los judíos fueron deportados en el año 135 por el emperador Adriano. También quedaron dispersos por el mundo
y se olvida completamente, se pierde toda genealogía del antiguo Israel. Ya no hay una genealogía hoy en día que siga una tribu de Israel, que diga, bueno, este rabino, esta familia judía pertenece a tal tribu, a tal linaje, son hijos de Judá, hijos de Dan, hijos de Benjamín, hijos de la tribu de Levi. No, ya se perdió para siempre. ¿Entienden? Bueno, vamos a seguir, espero que les interese esto porque esto es un interés general. Dentro de poco vamos a hacer un repaso rápido, que yo cada tanto le voy repasando para los que están llegando, para los nuevos que vienen llegando y que no quiero que se pierdan todo esto, ¿no? Por eso a veces hago como una, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, quedamos esto, entonces los házaros, una vez que cae, que colapsa el imperio házaro, las poblaciones migran masivamente hacia Europa Oriental, dando origen histórico a las actuales comunidades judías askenazis de Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania. Esto es sacado de la que documentan historiadores y ensayistas, por ejemplo, Arthur Koestler en su obra de 1976, y la 13ª tribu, que dice el profesor israelí Shlom Zlan, cómo se inventó el pueblo judío. Estas poblaciones no tienen ninguna conexión genética, cultural ni fisionómica con el antiguo Israel bíblico de Medio Oriente. Estamos ante una impostura biológica vestida con ropajes proféticos, el falso Israel moderno, ¿no? Como es lo que llaman el mismo rabino, ¿no? Porque es un falso Israel. El Israel moderno ya no tiene ninguna conexión con el antiguo Israel. Entonces, este Israel moderno. Ahora vamos a la escena 4, donde el engaño global, los protestantes y el monopolio mediático, ¿no? Bueno, este falso Israel, el moderno, ¿no? No vamos a llamarlo falso Israel, vamos Israel moderno, o falso, ¿no? Como quieran decirlo ustedes, opera hoy a sus anchas en el tablero geopolítico mediante una masiva y sofisticada manipulación mediática a nivel mundial, ¿no? Y se ha convertido en el dueño de la verdad según su conveniencia, blindando sus acciones bajo millonarias campañas de propaganda y censura institucional. Entonces, tienen un gran poder económico hoy Israel, pero no porque, hay que recordar que le dijo el mismísimo diablo a Jesús, ¿no? Yo te entrego todos los reinos del mundo que están bajo su poder, ¿no? Y bueno, hoy en día, ¿quién domina todo esto, no? ¿Quién maneja la opinión pública? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Quién convierte lo que es verdad en mentira y quién convierte lo que es mentira en verdad? Esto también es muy actual. Bueno, entonces tienen todo un sistema de campañas de propaganda, de censura institucional, ¿no? Y bueno, ahora vamos, bueno, así que de este modo ha logrado un engaño magistral, ¿no? Este nuevo Israel, este Israel moderno, a donde engaña, ¿no? Y de este modo ha logrado un engaño magistral, confundir profundamente a las naciones principalmente cristianas, y principalmente a los cristianos protestantes, quienes atrapados en corrientes teológicas, ¿no? Descontextualizados como el sionismo cristiano, ¿no? Hoy en día también tenemos el sionismo cristiano, lo adoran y defienden ciegamente creyendo que apoyan los planes de Dios. En realidad aplauden a un sistema de dominación secular y terrenal. Esto es lo que les pasa a los cristianos, ¿no? A los cristianos protestantes y también en la parte de la Iglesia Católica, que también toman como el Israel moderno, como el pueblo elegido de Dios, cosa que ya está terminado el Israel antiguo.
Se termina una vez cuando ya Jesús llega con sus nuevas órdenes de cristianizar al mundo, de hablar sobre el nuevo reino que viene muy pronto. Esto es Mundo Asombroso y espero que les sea de su agrado toda esta información que le estamos dando, porque es de un interés verdaderamente cultural, general, para aquellos que quieran saber un poco más de la verdad. Bueno, entonces, de ese modo, seguimos, ¿no? Ha logrado un engaño magistral confundir profundamente a las naciones cristianas, principalmente a los cristianos protestantes, quienes, atrapados en corrientes teológicas destextualizadas, como el sionismo cristiano, lo adoran y defienden a este pueblo moderno de Israel, ¿no? Que creen que están apoyando los planes de Dios con el pueblo elegido, ¿no? Como ellos dicen, pueblo elegido de Dios, y cuando en realidad aplauden a un sistema de dominación secular y terrenal, nada que ver con lo religioso y lo espiritual, totalmente sanguinario, ¿no? Este nuevo y moderno Israel. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la escena 5 y vamos a hablar un poco del Talmud. El Talmud es el segundo libro más importante del Israel moderno, ¿no? Porque también tienen el otro libro, la Torá, que es el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el Talmud, la sangre de Medio Oriente y los peones en Hispanoamérica, que esto es lo que nos está afectando hoy en día, en la actualidad, el Israel moderno, donde está mirando con ambición las tierras de los pueblos de la Hispanoamérica, de los pueblos libres, ¿no? Respaldado por interpretaciones legales y supremacistas de escritos postbíblicos contenidos en el Talmud que segregan al no judío, que lo discriminan, ¿no? Al no judío lo llaman Goy. Este nuevo Israel anticristo continúa derramando sangre inocente a diario en Medio Oriente. Esto es lo que nosotros podemos ver en las noticias, a donde masacran, roban, quitan tierras, todo a ojos del mundo, y el mundo no hace nada, ¿no? ¿Será por algo? ¿Será que tienen un control, una dominación terrible y se andan totalmente, se sienten tan impunes que pueden hacer lo que ellos quieran? Y aún con las filmaciones, con videos donde vemos nosotros esa atroz guerra, matanza, genocidio que hay en Medio Oriente, y nadie dice nada. Y vemos como familias del Israel moderno, los colonos israelíes, maltratan a la gente que vive, y ya no es en Palestina, sino también es toda parte del Líbano y Cisjordania y todo alrededor de todo eso. Y hablan de la Gran Israel, cosa que en la historia nunca existió, ni siquiera en la Biblia se pronunció la Gran Israel, ¿no? Espero que esto le sea de su agrado, ¿no? Bueno, entonces, el Talmud que es totalmente anticristiano, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Talmud, ¿no? Dice que Jesús hoy en día está hirviendo en una salsa de excremento y orina, por un tormento eterno, es lo que dicen en el Talmud, ¿no? Totalmente anticristiano. Entonces ellos están, todo lo que están haciendo ahí en Medio Oriente, y no respetan la vida, no respetan nada, porque según el Israel moderno, los Goy, somos como animales, no tenemos alma, no tenemos espíritu, y que Dios nos hizo a imagen y semejanza del Israel moderno, ¿no? Porque no es el Israel antiguo, del Israel moderno, para que nosotros actuemos con 2 manos, 2 pies, un cerebro, para ser serviles a ellos, ¿no? Creo no sé cuántos miles de esclavos tendrá cuando llegue el verdadero Mesías, y los Goy serán esclavos, y miles serán por cada judío
judío moderno, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la sangre abrámica, no tiene nada que ver con la cultura del Israel antiguo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, pero su ambición no termina en Medio Oriente, no termina. Ahora lo que vamos a hablar es la mirada de Israel en las tierras de los pueblos de las Américas, de los pueblos libres de las Américas, los pueblos de Hispanoamérica. Yo digo hispano porque están recayendo tanto como en Argentina, en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras y otros países más de habla hispana. Entonces, esto es lo que está en el Paraguay también. Y esto, bueno, hay que estar atentos, porque no es la bandera que agitan la familia Bolsonaro, la bandera que agita Milei, la bandera que agitan o hablan de Israel como el pueblo elegido, banderas que agitan también los cristianos protestantes, ¿no? Y algunos católicos. No es el Israel antiguo, no es el Israel, el pueblo elegido de Dios. Este Israel es totalmente disfrazado y es un falso moderno Israel, a donde aprovecha y la impunidad que se le da, ¿no? Como pueblo, entre comillas, elegido de Dios, y anda a sus anchas matando, masacrando y haciendo un genocidio a la vista de todo el mundo. Entonces, su ambición no se detiene en Medio Oriente. Ahora, su mirada expansionista ya se ha fijado en los recursos estratégicos de las tierras de los pueblos libres de la Hispanoamérica, como los constantes intentos de apropiación territorial, un ejemplo claro en la Patagonia, en el sur argentino como el sur chileno. Y para lograrlo no operan en solitario, ¿no? Porque Israel solo no lo podría hacer. Hispanoamérica ya cuenta con diversos mercenarios y peones del mal, políticos corruptos, políticos vendidos y operadores ideológicos que responden sumisamente a los intereses del falso moderno Israel, traicionando el destino soberano de las propias pueblos de las Américas. Entonces, esto es lo que nos está llegando ahora, lo que nos repercute a nosotros desde nuestra ignorancia, tanto católicos como cristianos protestantes, a donde adoran a un falso Israel, el falso moderno Israel, que no tiene nada que ver con el antiguo Israel. No tiene nada que ver ni sanguíneo, ni étnico, ni cultural, ni nada, ¿no? Entonces, este es el sionismo, el Israel moderno, que sigue con sus masacres, con sus genocidios, y ahora ya ha puesto su mirada en todo el territorio de América, de los pueblos libres de América. Ya llegó, ya tienen a sus peones mercenarios políticos puestos en cada país, tanto en Chile, tanto en Argentina, en Bolivia, en Colombia, que ahí dijo el mismo presidente electo, ¿no?, de Colombia, dijo viva Colombia, viva Israel, ¿no? Y la gente festejando, agitando banderitas. Milei, hay que recordar cómo fue y agitaba la bandera de Israel, pero no es el Israel antiguo, amigos. Esto tenemos que entenderlo. No es el Israel, el pueblo elegido de Dios. Este Israel moderno no tiene nada que ver, no hay una sangre abrámica, no tienen una conexión cultural, étnica, ni de sangre, ni de nada. Entonces, esto es lo que está haciendo el Israel moderno, disfrazado del Israel antiguo, ¿no?, para verse totalmente impune y en nombre de Dios, como pueblo elegido, puedo hacer esto y allá es mi tierra prometida, ese también es tierra prometida, y están entrando con ese pretexto. Así que bueno, ahora vamos a hablar sobre la escena 6, ¿no? Ya hemos pasado, y vamos a hablar sobre una reflexión apocalíptica. El Israel moderno
es el Israel anticristo frente a Dios. Es el Israel que niega a Cristo. Entonces, la bandera que agitan los cristianos protestantes y católicos y cristianos sionistas están agitando algo, una bandera que esa bandera es totalmente anticristiana. ¿Entienden? O sea, ellos no quieren a Cristo. Nosotros como cristianos tendremos que estar alerta a eso. O sea, ¿cómo? No se entiende. Este pueblo Israel moderno va totalmente en contra de Dios y va en contra de Cristo, y ellos mismos se proclaman totalmente anticristianos. ¿Entiendes? Nos llaman Goy y nosotros seremos sus esclavos por el resto de la eternidad una vez que llegue el Mesías que ellos están esperando. Mientras tanto, están tratando de dominar mundialmente con peones, con políticos mercenarios que van poniendo por todo el mundo. Por eso Europa tampoco dice nada. También hay muy pocos países que sean totalmente libres de este Israel moderno, porque no hay, primero ellos controlan los medios, controlan las redes, después se meten en la política, en la Corte Suprema de cada país están metidos también, están metidos en toda la política. Vamos a hablar de esto, ¿no? Lo que es la verdad. En Argentina, ¿a dónde hay un argentino en la política? Todo político tiene una conexión directa con Israel. No hay político en Argentina que no tenga una conexión, un político que llegue al poder. Podemos hablar de todos los políticos, no solamente vamos a hablar, está toda la política, lo mismo que en Colombia. La familia Bolsonaro, una conexión totalmente de ascendencia házara, askenazi, la familia Bolsonaro que hoy en día quiere gobernar Brasil, ¿no? Y están desesperados, van a volver otra vez al poder, ojalá que no, pero bueno, esto es lo que nos está pasando por tener un desconocimiento de un grado de ignorancia terrible, y nos afecta a todos, y van a terminar, si siguen así, si no hay un despertar cristiano, van a terminar dividiendo la Argentina, dividiendo Chile, van a traer guerras acá en las tierras de las Américas. ¿Cuándo hubo guerra así? Salvo Venezuela, Ecuador, algunos choques, o con Colombia, la triple alianza ahí en la frontera entre Argentina, Brasil, Paraguay, o la guerra entre Bolivia y Chile, pero eso fue hace años. Quizás hay un pequeño malestar hoy en día, pero no hay una guerra como la que hay en Medio Oriente. Y si este Israel moderno viene y ya está políticamente instalado en cada país, y ya vemos lo que pasó en Bolivia, a donde los campesinos bolivianos se levantan en armas contra un gobierno que responde también al sionismo y al Israel moderno. Entonces, y ya están trayendo, van a traer muerte, van a traer guerra, van a instaurar una guerra civil, y no nos queda más remedio que combatir. Entonces, ¿vamos a llegar a ese punto? Si no hay un despertar cristiano en Latinoamérica, si no hay un despertar de estas verdades, vamos a terminar en eso. Van a terminar balcanizando toda América, la van a terminar dividiendo, quieren llegar a dividir también la Argentina. Entonces ya hay muchos políticos del Israel moderno que están en la política argentina, ejercen el poder. Tenemos al presidente Milei, tenemos muchos senadores, ya Macri, recordemos cuando metió a dedo en la Corte Suprema también el primer israelí, judío de la era moderna del Israel falso, que llegó en la Corte Suprema Argentina, donde estaba totalmente prohibido y solamente católicos,
apostólicos romanos podían ejercer esa labor como juez de la Corte Suprema en Argentina. Desde Macri fue un declive de la Argentina y ya ha empezado a caer y ha hecho un traspié tras traspié. Eso no nos podemos olvidar. Una mala gestión de la otra política de Alberto Fernández, una mala elección de Cristina Fernández de Kirchner a poner a Alberto Fernández, la pandemia, y trajo todo un declive económico, un malestar en la gente, más un poder mediático que cuestionaba todas las políticas de Alberto Fernández, que no fue un buen presidente y fue lo que inició esta campaña que haya ganado Milei. Y entonces, a consecuencia de esto, Milei, ¿cómo entró Milei al poder? Llamando a los cristianos, agitando banderas de Israel. Y los cristianos protestantes, que son millones en Argentina, lamentablemente van ciegos, viendo la bandera de Israel agitando y diciendo, votemos porque él es el pueblo, Dios lo mandó a Milei. Porque he visto muchos profetas de Centroamérica apareciendo en TikTok, en diferentes redes, donde decían esto, decían, tuve un sueño y he visto que Dios va a poner a Milei como presidente en Argentina porque Dios ha levantado a Milei para que sea un gobernante argentino y él va a cambiar esto, lo otro. Y bueno, obviamente que es mentira, obviamente que fueron ensobrados, esto también, ¿no? El cristiano protestante también no puede seguir ciegamente a estos profetas así. Es la verdad. Entonces, Milei llegó por eso. Y no solamente por los cristianos protestantes, sino también por católicos que estaban indignados ante una propaganda masiva, sionista, que está instaurado acá en Argentina, donde la mayoría de los periodistas responden al Israel moderno y son cegados y van y votan así a lo ciego y terminamos como estamos hoy en día, ¿no? Una mala política, una destrucción de la clase media de Argentina que por décadas estuvo levantándose, creando pymes, creando industria nacional, y se fue cayendo, hasta hoy en día. No hay garantía de que haya un nuevo gobierno, una nueva era en Argentina, porque todos los políticos tienen una conexión con el Israel moderno, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos. En Colombia ya vimos, ¿no? En Brasil también lo que está Chile, como está Bolivia hoy en día. Entonces no van a ganar porque son unos genios políticos, no, van a ganar con estafa, van a ganar por el tema de alteraciones en los votos, ¿entiendes? No va a ganar porque el pueblo argentino lo va a votar, ¿entiendes? Es más, dudo que Milei haya sido votado por todo el pueblo argentino. Principalmente los católicos hay que estar atentos. Así que seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una reflexión apocalíptica, el Israel anticristo. Si contrastamos esta cruda realidad histórica y geopolítica con el libro cumbre de las revelaciones, el panorama deja de ser abstracto, ¿no? Esto es lo que dice Apocalipsis 2.9, 3.9, lo dice Juan, ¿no? En su exilio de la isla de Patmos, en el Apocalipsis, ¿no? Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son, sinagoga de Satanás. Esto es lo que dice Juan en Apocalipsis 2.9 y 3.9, ¿no? Entonces fue totalmente directo y contundente con esta verdad. Y hoy en día, a través de este análisis, si ustedes ven todo el video completo, saben que tiene que ver el Israel antiguo, el pueblo elegido de Dios, con el Israel moderno, un falso Israel totalmente anticristiano. O sea,
Y esa es la mayor ironía de la escatología moderna, es que este falso Israel, al rechazar categóricamente al verdadero Mesías, del amor, la redención universal, institucionaliza la opresión global y al corromper a las naciones con su influencia. Corrompe todos los pueblos, corrompe todas las naciones con una influencia mediática, ¿no? Encaja a la perfección como uno de los actores siniestros del Apocalipsis. Entonces, este Israel moderno actúa como un actor directo, ¿no? Siniestro del Apocalipsis. El poder geopolítico que se alza de manera directa y camuflada contra los cristianos, ¿no? Los que seguimos y hacemos la voluntad de Dios y las órdenes de Cristo. Entonces, contra la libertad de las naciones y contra Dios mismo. ¿Entiendes? Entonces, este Israel moderno actúa como un actor siniestro contra la cristiandad, contra Dios y contra las libertades de los pueblos del mundo, ¿no? Y si vamos a tal caso, vamos a hablar de las guerras, las principales guerras que hay en el mundo, los principales genocidas, muertes en el mundo, está a mano del Israel moderno. Tenemos lo que está pasando en Palestina, Cisjordania, todo el Líbano, la masacre, ¿no? Y la expropiación de tierras. No olvidemos acá que Milei quiso actualizar la ley de tierras y vender medio país. Como dijo un diputado, dice, si quieren comprar una provincia, tranquilamente pueden comprar una provincia. Y compran esa provincia, deportan a todos los argentinos y se crea una nueva comunidad de Israel moderno. ¿Eso es lo que quieren? Van a seguir insistiendo, amigos. Bueno, así que vamos ahora al tema de... este es el falso Israel contra los cristianos, contra la libertad de los pueblos libres y contra Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto entonces? ¿A dónde vamos a parar? El Israel antiguo versus el Israel moderno, ¿no? Y ya estamos con esto llegando al final, ¿no? Pero primero tenemos que hablar de algo. La bandera de Israel y su símbolo de la estrella de David, ¿no? Su origen, vamos a hablar sobre su historia. A diferencia de otros símbolos como la menorá, el candelabro, ¿no? De los 7 brazos del pueblo de Israel, del antiguo Israel, que es el emblema histórico del judaísmo desde la antigüedad, la estrella de 6 puntas tiene un origen más reciente como símbolo identificario, ¿no? Judío. El origen histórico no es mencionada en la Biblia, o sea, la estrella de David no se menciona en la Biblia ni en el Talmud, ni siquiera en el Talmud. Su adopción formal se remonta a mediados del siglo XIV, en el año más o menos 1354, cuando el emperador Carlos IV otorgó a los judíos de Praga el derecho a tener su propia bandera y ellos eligieron este diseño, el diseño con una estrella, que ahora vamos a explicar qué significa esta estrella y si es una estrella, no es una estrella judía, porque no, en la Biblia no habla de ninguna estrella, y habla de una estrella, pero vamos a ver de qué estrella habla la Biblia, ¿no? Entonces, tiene una procedencia antigua, y antes de ser un símbolo judío, el hexagrama era un motivo geométrico común en culturas como el de la Mesopotamia, India y otros pueblos de la antigüedad, utilizándose a menudo con fines decorativos, alquímicos, mágicos y de adoración de otros dioses, ¿no? Entonces, esta estrella viene de adoración de otros dioses. Sectores críticos y autores de corte esotérico argumentan de que al no tener origen bíblico, el símbolo fue adoptado de cultos paganos, asirios o babilónicos, desvinculándose de la identidad original del Israel antiguo. Entonces, esta bandera Israel moderna, con ese símbolo de la estrella, supuestamente, entre comillas, del rey David,
no tiene nada que ver con el Israel antiguo, no tiene ninguna identidad con el primer Israel, ¿no? El verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, no tiene nada que ver la estrella de David con el Israel antiguo. Entonces esta estrella del rey David que dicen solamente lo asimila el Israel moderno, el falso Israel. Entonces ahora vamos a hablar el vínculo que tiene la estrella de David con el vínculo con Saturno y el hexágono. El hexágono de Saturno, la NASA descubrió mediante las misiones Voyager y Cassini una tormenta persistente con forma de hexágono en el polo norte de Saturno. Y ese hexágono es un símbolo totalmente fuera de la cultura del pueblo judío antiguo, ¿no? Este hallazgo científico ha sido tomado por diversas corrientes de pensamiento esotérico para alimentar la teoría de que Saturno asociado a la antigüedad con deidades como Molo, ahí está, entonces es eso, Cronos y Renfán. Es una identidad o fuerza conectada con este símbolo geométrico. Entonces eso es lo que adoran el Israel moderno, ¿no? La interpretación esotérica, algunos autores defienden que el hexagrama representa la frecuencia o sello de Saturno. Desde esta óptica se afirma que el uso de este símbolo en la bandera actual de Israel no es una coincidencia, sino un rastro de la antigua veneración a deidades saturninas. Según estas interpretaciones, ha sido secuestrada y utilizada para el sistema de control global. Entonces estamos hablando de que el Israel moderno, cuando pone su estrella, la estrella de David, que no es la estrella de David, porque la Biblia no habla, están utilizando una estrella de una adoración de deidades paganas, del dios Moloch y otros dioses que llevan la simbología de la estrella hexagonal que tiene hoy en día Israel. Entonces, estamos hablando que entonces este Israel no tiene nada que ver con el Israel antiguo, ¿no? Y estos símbolos de la estrella tienen símbolos satánicos. Es importante aclarar que en la simbología oculta tradicional el pentagrama invertido se asocia más directamente con el satanismo, la supremacía de los deseos físicos sobre los espirituales. Sin embargo, la asociación del hexagrama con el sello de Saturno es vista por los críticos del sionismo como un símbolo de un dios ajeno o pagano que el Israel moderno habría adoptado alejándose del monoteísmo estricto que tenía el antiguo Israel, ¿no? El verdadero pueblo de Dios. Que solamente el antiguo Israel solamente fue puesto por Dios mediante Abraham, cuando le dijo que de su descendencia haré una nación para que mi nombre nunca más sea olvidado, ¿no? Hasta la llegada de Jesús. Cuando llega Jesús, llamémosle curiosamente, llamémosle como queramos, pero desaparece el pueblo elegido de Dios, ¿no? El pueblo elegido de Dios desaparece para siempre después de la llegada de Jesús. O sea, esto quiere decir que, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya esa promesa vence cuando llega Jesús. Ya no hay pueblo elegido. Ahora lo que hay es un pueblo universal, un pueblo cristiano universal. Ya no existe el pueblo elegido. El pueblo elegido se termina después de la llegada de Jesús, ¿no? Y esto es lo que el Israel moderno, disfrazado del Israel antiguo, se hacen llamar el pueblo elegido de Dios. Pero el pueblo elegido de Dios termina después de la llegada de Jesús. Así que bueno, esto es lo que ya estamos hablando y ya vamos terminando. Entonces, repitamos lo que dijo Juan. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza
pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Esto es lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Lo que dice Juan en la isla de Patmos, que escribe el libro de Revelaciones. Así que, bueno, quienes sostienen la tesis del falso Israel utilizan este pasaje para argumentar que existe una entidad que usurpa el nombre de Israel o del pueblo elegido de Dios y ocultan una agenda contraria a la fe cristiana. En este análisis, bueno, el uso de los símbolos como la estrella de 6 puntas, ¿no? Que se representa como una evidencia visual de que este grupo sirve a una jerarquía espiritual que no es del Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac y no es el Dios de Jacob, sino una fuerza que los críticos asocian con un ocultismo y un paganismo antiguo. ¿Hay alguna duda de esto? No, no hay ninguna duda porque está todo a la vista de todos y solamente hace falta actualizarnos un poco más y ya sabemos qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, esto es lo que ha pasado y hemos hablado del antiguo Israel versus el moderno Israel. Espero que le hayan gustado y vamos a vernos próximamente en vivo en el mundo asombroso, a donde aquí vas a ver todo tipo de historias, mitos, ciencia y tecnología. Espero que la hayan disfrutado, amigos, y hasta la próxima.